السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A través de su bendición, Allah el Todopoderoso ha unido a los Ahmadis de todo el mundo a través de la MTA y nos ha dado tantas facilidades para recibir información que no hay necesidad de esperar a que se publiquen revistas y periódicos de la comunidad para que tengamos noticias sobre los viajes del Jalifa, así como los actos de la Jamaat y otras noticias. Al contrario, todas las noticias llegan de forma inmediata y todos los programas se pueden ver en directo. De hecho, en ocasiones los oyentes mandan sus opiniones y expresan sus sentimientos acerca de los programas de los jalsas y su ambiente durante los programas. No obstante, como todo el mundo sabe, el Jalsa Salana de Alemania tuvo lugar recientemente. La gente me ha escrito en relación a esto. A menudo la gente escribe sobre los programas desde otros lugares y países. En particular, siempre que viajo, la gente expresa especialmente sus opiniones sobre ese sitio, con distintos sentimientos. Expresamos nuestra gratitud a Allah el Todopoderoso y le alabamos por habernos concedido esta bendición de la MTA, pues a través de este medio ha unido a la comunidad del Mesías prometido en una única entidad. Él nos ha proporcionado los medios materiales que nos permiten visualizar la bella imagen de los miembros de la Jamaat unidos como las perlas de un collar. Por lo tanto, mientras que por una parte debemos estar agradecidos a Allah el Todopoderoso por todo esto, por otra parte también debemos estar agradecidos a los trabajadores de la MTA, incluyendo los voluntarios y trabajadores a tiempo completo. Estas personas trabajan tras las cámaras o trabajan en las salas de transmisión o están ocupados en otras tareas. Una multitud de trabajadores se esfuerzan
en producir y transmitir cada programa. Algunos de ellos eran los que se sientan en los estudios. Aparte de ellos, hay otros trabajadores que siempre que voy a algún viaje oficial también van desde aquí llevando con ellos su equipo de trabajo para la conexión, etc. Luego los voluntarios y el equipo de los países donde se llevan a cabo los eventos también trabajan junto a ellos. También existen equipos de voluntarios y trabajadores a tiempo completo en Alemania que producen diferentes programas de interés. Que Allah el Todopoderoso los bendiga. Y esto es también lo que la gente escribe en sus cartas. Que Allah el Todopoderoso bendiga a los trabajadores de la MTA y expresa sus sentimientos de gratitud hacia ellos. De igual manera, hay trabajadores involucrados en otros departamentos que prestan sus servicios en el Jalsa como voluntarios. Sirven a los invitados de forma incesante. En países grandes el número ha alcanzado los 1000, entre los que se incluyen hombres, mujeres, chicos y chicas jóvenes y niños. Trabajan con un espíritu que en esta época es únicamente visible en la comunidad musulmana Ahmadía. Una imagen que pudimos ver hace unas semanas aquí en la convención anual de Reino Unido y ahora lo hemos presenciado en la convención anual de Alemania. Por lo tanto, todos los participantes deberían estar agradecidos a estos voluntarios que, como siempre digo, trabajan con pasión por la causa de Allah el Todopoderoso y de forma desinteresada. Las acciones de estos trabajadores sirven como medio de tabligh silencioso para los invitados no ahmadis y no musulmanes. En relación a los programas del Jalsa que son transmitidos en MTA, la gente manda sus comentarios. Se benefician de estos programas y los disfrutan. Sin embargo, las impresiones y sentimientos de los asistentes que no pertenecen a la comunidad y la expresión de sus sentimientos al presenciar el servicio de los trabajadores ni se muestra ni se publica durante los días del Jalsa, ni es posible saberlo de alguna manera. Estos trabajadores, además de cumplir con sus obligaciones, están sirviendo como misioneros silenciosos. Ni las pantallas de la MTA muestran este aspecto, ni los presentadores pueden hacer justicia a esta tarea. De igual manera, los asistentes del Jalsa también dejan una buena impresión en los invitados a través de su conducta. Los invitados hacen referencia a esto después del evento. Por tanto, es necesario que este aspecto de opiniones e impresiones del Jalsa Salana también se presente ante la gente. Y yo lo presento con el objetivo de que los Ahmadis de alrededor del mundo también lleguen a conocer cómo la influencia del Jalsa Salana tiene un efecto inmediato en los asistentes de fuera de la comunidad, y así los asistentes y trabajadores también puedan conocer cómo su comportamiento atrae de forma silenciosa a los asistentes de fuera de la comunidad hacia las hermosas enseñanzas del Islam. Con respecto a esto, voy a presentar ahora las impresiones de invitados
que vinieron de varios países para que podamos ver este aspecto de las bendiciones del Jalsa y tengamos otra oportunidad de estar agradecidos al el Todopoderoso y para que prestemos atención en seguir reformando nuestra condición interna. Un invitado musulmán de origen árabe, Khalid Saheb, que trabaja para la Cruz Roja, acudió este año al Jalsa Salana de Alemania. Expresando sus sentimientos dice: cuando escuchaba a mis amigos no musulmanes criticar al Islam, era incapaz de defender el Islam debido a las diferencias y disputas entre los musulmanes. Sin embargo, hoy en este Jalsa, al ver una paz tanto colectiva como individual, el amor y la unidad de su Jamaat, y haber presenciado el sentimiento de amor y obediencia en los miembros hacia el Jalifa, mi cabeza se ha alzado con orgullo y honor de haber presenciado una Jamaat con mis propios ojos, cuyos miembros son pacíficos y cuyas reuniones están bien organizadas. Dice que, citando su ejemplo, con gran confianza a mis amigos no musulmanes, ahora puedo responder a sus conjeturas contra el Islam. Luego, un amigo alemán, Michael Fetzer Saheb, que participó en el Jalsa, dice que antes de acudir al Jalsa leía a menudo en los periódicos que los Ahmadis son gente amante de la paz. Sin embargo, en mi corazón pensaba que mucha gente proclama ser pacífica. Tras venir aquí he sido testigo con mis propios ojos de que el testimonio de proclamar la paz, seguido de un ejemplo práctico, únicamente puede ser encontrado en este Jalsa, donde la gente está personalmente pasando su tiempo en paz y amor, a la vez que dan la bienvenida a otros participantes. Es asombroso encontrar una reunión tan grande con tanta paz. En otras ocasiones, incluso si se reúnen 500 hombres, es inevitable que haya una pelea. Dice que, tras haber acudido al Jalsa y tras ser testigo de un ambiente tan pacífico como el vuestro, puedo atestiguar la veracidad de vuestro proclamo de paz. Luego, una señora llamada Merasi Ogala, un contacto regular de la Jamaat, fue testigo de la ceremonia del Bet durante el Jalsa. Dice: casi todas mis preguntas han sido resueltas una a una. Ahora creo que no volveré a acudir al Jalsa como invitada. De hecho, es mi deseo personal hacer el Bet y ser miembro de la Jamaat. Luego, una mujer llamada María José, que es originaria de Sudamérica, pero que está estudiando en Berlín y ha venido aquí para estudiar, expresó sus sentimientos diciendo: no tenía conocimiento del Islam o Ahmadiyyat antes de este evento. Llegué a conocer a la Jamaat por medio de la mujer del misionero en Paraguay. Llegué a saber que un Jalsa de la Jamaat Ahmadiyya se llevaba a cabo en Alemania y así vine para participar en él. Tras venir aquí me asombré al ver a la gente de tantos países, razas y colores viviendo juntos con una unidad y experimentando un ambiente de paz y comodidad en todas partes. Toda persona estaba contenta, nadie tiene temor alguno. Participando en una reunión tan pacífica es una nueva experiencia para mí. Es mi deseo, al regresar a Berlín y contactar con la mezquita de la Jamaat Ahmadiyya y fortalecer mi relación con esta Jamaat. Mi corazón siente consuelo con ustedes. Luego, 3 señoras de Macedonia que trabajaban para una organización de bienestar social también acudieron. Una de ellas dice:
Viven muchos musulmanes en nuestro entorno en Macedonia. Sin embargo, este tipo de Islam y esta demostración social de la misma ha conseguido superar nuestras expectativas. Hemos sido testigos de sus miembros, sus enseñanzas y su liderazgo, y volveremos con la conciencia de poder presentar su Jamaat a los musulmanes allí en Macedonia. Dice: esta Jamaat y sus jalsas sirven de ejemplo para otros musulmanes. Además, una enseñanza tan pacífica y una Jamaat tan organizada es capaz de representar a los musulmanes a nivel internacional. En esta ocasión vinimos aquí por invitación de otra persona. Sin embargo, esperamos traer a más invitados con nosotros en el futuro e introducir personalmente a la Jamaat a los musulmanes de Macedonia. Así es como Allah abre las vías para el tabligh. Un invitado cristiano de Letonia llamado Michael Sahib también estaba presente. Es un estudiante y le interesa investigar diferentes religiones. Dice: estoy profundamente interesado en las religiones y debido a esta misma razón he leído las enseñanzas de su Jamaat y ahora estoy viendo su demostración práctica. Para mí, sus enseñanzas y sus conductas son muy positivas y atractivas. He sentido una devoción espiritual en los participantes del Jalsa. La devoción espiritual que estos invitados sienten no debe ser temporal, solo durante los días del Jalsa, sino que es la responsabilidad de los Ahmadis que participan en el Jalsa hacer de todo esto un rasgo permanente. Una periodista de Letonia llamada señorita Augustin expresó sus sentimientos diciendo: durante los últimos 6 meses he estado trabajando en un proyecto con respecto a las diversas sectas dentro del Islam. También fui a Estambul y allí me reuní con varias sectas islámicas. Sin embargo, después de haber visto aquí al imam de la Jamaat Ahmadiyya, no tengo las palabras para expresar el estado de mi corazón. Durante nuestra reunión le pregunté, es decir, ella me preguntó cuál es la solución para el radicalismo y el extremismo. Él dio una respuesta completa a esta pregunta complicada en tan solo 2 palabras, diciendo que la solución a estos problemas es proporcionar una educación adecuada y enseñar el Islam correctamente. Ella dice: ciertamente la comprensión adecuada es la solución a estos problemas. Y el verdadero siervo del santo profeta ha despertado nuestra conciencia de este conocimiento y ha compartido esta enseñanza con nosotros. Por lo tanto, cada Ahmadi no solo debe estar orgulloso de tales impresiones, sino que debemos esforzarnos constantemente por mejorar nuestras propias condiciones prácticas. La profesora Loli Díaz de la Universidad de Córdoba de Letonia asistió al Jalsa y compartió sus sentimientos. Ella escribió: asistí a una reunión tan grande de musulmanes por primera vez en mi vida. Ver el imán de la comunidad musulmana Ahmadiyya por primera vez fue una experiencia única para mí y siempre recordaré este sentimiento para el resto de mi vida. Mis palabras no hacen justicia a mis emociones. Es mi creencia que esta Jamaat y el Jalifa de esta Jamaat son completamente diferentes a otros musulmanes y siento esta diferencia dentro de mí. Cada Ahmadi que estuvo presente en el Jalsa dejó una impresión en ella. 46 miembros de la delegación de Bosnia asistieron al Jalsa este año, de los cuales 18 fueron Ahmadis y los restantes, aproximadamente 28, fueron presentados a la comunidad. Una de las invitadas, Yasmin Sahiba, que también es la presidente de una ONG y conoció a la Jamaat recientemente y asistió al Jalsa, ella vino sola en coche recorriendo 1200 kilómetros para llegar hasta aquí. Ella dice:
Me sorprendió ver la inmensa organización del Jalsa y me pregunté ¿qué tipo de gente son? No noté ningún defecto en la organización del Jalsa. Por lo tanto, este es el resultado del servicio prestado por los voluntarios y a través de ello los voluntarios se sienten realmente impresionados, los invitados se sienten realmente impresionados. Luego un invitado llamado Nijat Saheb, que es de la comunidad católica romana de Bosnia, es un famoso político, un intelectual conocido y también el concejal de la ciudad de Totla, dice que la organización del Jalsa se realizó de forma excelente. Antes de mi asistencia al Jalsa nunca había estado en un evento similar. Este Jalsa fue una curva de aprendizaje para mí de varias maneras. Después de ser testigo de la sinceridad de los voluntarios, llegué a la conclusión de que ellos tienen una fe muy fuerte. Y la conformidad de sus palabras y acciones fue el secreto detrás de su progreso. Y lo principal que ha desarrollado esta condición dentro de ellos fue su conexión con el califato. Cuando estas palabras asisten a nuestros eventos, el concepto negativo del califato y el miedo que provoca son ambos disipados de sus mentes. Por lo tanto, cada trabajador Ahmadi debe esforzarse por mantener y preservar estas impresiones. Mahir Saheb, un invitado no Ahmadi, asistió al Jalsa con su esposa con su propio dinero. Él dice que tras ver la manera en que se tratan aquí a los invitados y el amor que la gente demuestra aquí, digo genuinamente que, aunque si nos dijeran de dormir en el suelo y nos ofrecieran solo pan seco para comer, incluso entonces no nos quejaríamos. La razón es que el amor y el afecto que encontramos aquí no puede ser igualado en ninguna otra parte del mundo. Diyana Sahiba, una invitada bosnia, también asistió al Jalsa. Su profesión es enfermera y su relación con la Jamaat es a través de otra familia. Ella asiste a los programas de la Jamaat junto con su esposo y su hijo. También colabora mucho en los eventos relacionados con la Jamaat. Vino al Jalsa con su esposo y sus padres y pagó los gastos de su viaje. Ella dice que toda la organización del Jalsa se ejecutó perfectamente. Después de ver a estos trabajadores sinceros, nos sentimos avergonzados por las dificultades que ellos soportaban solo por nuestro bien. El ambiente del Jalsa dejó una impresión muy positiva en Amir Saheb, un invitado que asistió al Jalsa por primera vez. Él dice: cuando regrese voy a transmitir el mensaje, el cual no puedo expresar con palabras, acerca de lo que mi corazón ha sentido durante el Jalsa. Estas cosas solo pueden ser experimentadas y por esta razón cada uno debe pasar unos días con esta comunidad celestial con el fin de obtener la convicción sobre el verdadero cielo. Aquellos de entre nosotros que crean problemas, que pelean y formulan quejas, tales personas deberían avergonzarse. Después de escuchar las impresiones y los testimonios de estos invitados que no son de la Jamaat, y deberían tratar siempre a los demás con amor y afecto. Este año una delegación de 52 personas de Bulgaria participó en el Jalsa de Alemania. Entre ellos 20 eran Ahmadis y 32 no Ahmadis. Viajaron aproximadamente unas 32 horas en autobús para llegar a Alemania. La delegación incluía empresarios, abogados, profesores, estudiantes y gente de distintos ámbitos. Una de las mujeres, Aisi Novas, dijo: esta es la primera vez que he participado en el Jalsa. He oído mucho sobre el Jalsa de los Ahmadis en Bulgaria. Aquí gente de diferentes naciones se reúnen en un lugar. Todos se saludaban con respeto y amor en el Jalsa. Si uno quiere hacer un cambio en su vida, entonces debe participar en el Jalsa. He aprendido mucho aquí. Me gustaría particularmente mencionar dos cosas.
Primero, aquí se enseña a amar a Dios y segundo, se enseña a la gente a amarse y respetarse el uno al otro. Bulgaria también está entre los países que ha rechazado el registro de la comunidad y con una de las mayores oposiciones por parte de los Suleimano-Ahmadis. Como resultado, el gobierno también ha sido influenciado. Por ello, rezo por la Jamaat en Bulgaria para que Allah el Todopoderoso pueda mejorar sus circunstancias y para que la Jamaat pueda ser registrada y podamos predicar abiertamente y para que Allah el Todopoderoso les permita realizar las actividades a la Jamaat. Un invitado de delegación de Bulgaria, en el Saheb, dice: es la primera vez que he participado en este bendito Jalsa. Es difícil describir esto en palabras, pero he aprendido que solo los Ahmadis enseñan verdaderamente la paz. Muestran respeto y desean hacer que el mundo sea semejante al paraíso. Uno puede ciertamente adquirir la luz espiritual de la vida, una luz que da vida. Ahora, durante el resto de mi vida, informaré a la gente que el Ahmadiyyat es el verdadero Islam y que ellos están esforzándose por establecer la paz en el mundo. Dijo además: pido por sus oraciones. Un invitado de esta delegación se dirigió hacia mí y me dijo en su sermón en el que habló sobre el amor por la humanidad, fue muy sorprendente. Similarmente dijo: me encantó que los niños servían agua y hablaban de una manera muy cariñosa. El futuro de una nación en la que los niños son así está asegurado. Una profesora psicóloga cristiana de Salia Saheba dice: esta es la primera vez que he participado en el Jalsa. Este Jalsa es un milagro. Se recibe paz, amor y respeto y no he observado ninguna discusión. Todos se cuidaban el uno al otro y se saludaban con sonrisas en sus caras. Tengo requerimientos dietéticos muy específicos y de entre miles de invitados se me sirvió comida acorde con mis necesidades dietéticas. Cuando caí enferma, se me dio medicación inmediata. No existe la gente VIP y todo el mundo era igual. Después me impresionó el sermón del viernes: amar a la humanidad, ocultar los fallos de los demás, ayudar a los demás, no mostrar los errores de alguien delante de otros, sino rezar por ellos. Estas son las enseñanzas que su santidad mencionó, que me hicieron reflexionar. Si tan solo todo el mundo pudiera escuchar su voz hoy. Si desean seguir el camino recto, entonces deben escuchar estas voces y observar sus enseñanzas. Un joven de Guinea-Bissau, Abu Bakr Sahib, que está cursando una maestría en seguridad pública en una universidad en Portugal, declaró: la organización de la seguridad que vi en el Jalsa eran completamente inigualables. Llevar a cabo una reunión de 40.000 personas sin la ayuda de la policía no es una hazaña insignificante. Organizar una convención tan grande es difícil incluso para un Estado. Siempre hay algún tipo de incidente o de altercado y disturbio. No vi a ningún oficial de policía aquí en el Jalsa, pero a pesar de eso no vi a una sola persona peleándose, sino que todo el mundo parecía estar lleno de amor y hermandad. Esto realmente dejó una impresión en mi corazón. Una delegación de 65 personas de Macedonia vino y participó en el Jalsa. Un gran número de ellos viajó en autobús durante 42 horas, cubriendo una distancia de aproximadamente 2.000 kilómetros. Entre ellos estaban 5 periodistas de 4 canales de televisión distintos, 3 eran representantes de canales de televisión regionales, mientras que una periodista pertenecía a una emisora de televisión nacional. Durante el Jalsa, los periodistas llevaron a cabo sus grabaciones y realizaron entrevistas de diferentes personas. Otros
28 periodistas también se reunieron conmigo, dijeron que harían un documental y mostrarían las imágenes grabadas y toda la entrevista que habían realizado. Entre ellos 32 eran cristianos, 23 eran ahmadis y 10 no ahmadis. El último día uno de ellos tomó el juramento de lealtad. Un huésped vino de la ciudad de Macedonia, de Berovo. Belagista Trenchoska, que es una abogada de profesión, dijo: esta es la primera vez que estoy asistiendo a este Jalsa. Toda la organización del evento fue excepcional, no vi ningún defecto. Me dijo que los discursos dejaron un profundo efecto en mí y aprendí del discurso que el Islam significa paz y no guerra. En realidad el Islam enseña a la gente cuestiones fundamentales importantes como cómo establecer una sociedad sana y pacífica y llevarla a la práctica. El Islam siempre enseña a hacer el bien y abandonar el mal. Esta es una enseñanza que, si actuamos sobre ella, entonces el mundo se convertirá en una fuente de paz y amor sin guerras. Luego dice: lo que dijiste sobre los derechos de las mujeres entiendo que es una muy buena enseñanza. Las mujeres son responsables de la educación y crianza de los hijos y su papel es muy importante en este asunto. Luego, resumiendo el discurso sobre los derechos de las mujeres, dijo: en pocas palabras, usted mencionó que es responsabilidad de una mujer cuidar el nido, mientras que el hombre es el que protege el nido. Yo creo que el marido es el cabeza de una familia, la cabeza de una familia, mientras que la mujer es la esposa es el cuello. Ninguno puede sobrevivir sin el otro. La ceremonia del Bed me impresionó profundamente y parecía que el tiempo se había detenido. Había gente por todas partes y no querían verse privados de estos momentos. Todos los caminos conducían hacia donde estaba el jefe de la comunidad. En ese momento el exterior del Jalsa se asemejaba a un desierto árido y no se podía ver a nadie fuera. Sin embargo, tengo algunas quejas. Los miembros de la Jamaat de Alemania no deben sentirse excesivamente satisfechos. Dios el Todopoderoso cubrió nuestras debilidades. Sin embargo, el departamento de Terbiyat necesita tener en cuenta que el exterior del Jalsaga debería convertirse en un desierto en realidad. La razón es que recibí algunas quejas de que había gente caminando por fuera durante los procedimientos del Jalsa y también se les vio a través de la MTA. A pesar de que es algo bueno que se muestre la realidad, deberían centrarse más en el acontecimiento. Debido a la MTA, muchas personas se han dado cuenta de esta deficiencia. La señora mencionada anteriormente dice: aprendí mucho sobre el Islam en todo el Jalsa. Puede ser que las palabras se olviden, pero ahora mi retrato del Islam permanecerá siempre en mi memoria. Una invitada de Macedonia, que es reportera de televisión, dice: el Jalsa me ha guiado hacia un nuevo aspecto del Islam. Hubo un tiempo en el que incluso la palabra Islam era ilegal para mí, pero ahora he recibido una nueva introducción al Islam. Como periodista, le estoy muy agradecida por esta nueva experiencia. Voy a llevar estas impresiones conmigo a Macedonia y me encuentro con su santidad. Ella me visitó también. Dice: tuvo un efecto muy positivo en mí. Lo que dice es cierto, que si desean entender el Islam, entonces deben aprender sobre él directamente del Sagrado Corán. No deben ridiculizarse el verdadero Islam como lo hace la gente de hoy en día. Al final quisiera decir que estaba completamente satisfecha con todas las respuestas del líder de la comunidad y me guió hacia nuevas direcciones y horizontes, y ahora he visto la verdadera imagen del Islam.
Luego, otro reportero macedonio de la televisión, Saleh Roteski Saeb, dice que esta es la primera vez que participo en un encuentro como este. Todo esto era nuevo para mí. Aprendí mucho sobre los musulmanes. Los trabajadores del Jalsa no parecían cansados en absoluto. El comportamiento de los trabajadores era muy extraño para él, ya que no le parecían cansados en absoluto. Dice, me sorprendió mucho ver tanta gente reunirse en un lugar y todo el mundo estaba cumpliendo con sus tareas y nadie tenía ningún problema. Estoy muy contento de haber estado entre estas personas y algunos de ellos se han convertido en mis amigos y los amigos son un tesoro. Después de este Jalsa me sentía como si me hubiese enriquecido. Otro reportero de televisión de Macedonia, Rodney Deloska, dice: como periodista, el Jalsa es una nueva experiencia para mí. Cualquier nuevo evento internacional es importante para los periodistas. Me siento muy afortunado al haber presenciado este Jalsa en vivo y haber aprendido sobre él. Todos los aspectos de la organización del Jalsa realmente me impresionaron. He aprendido muchas cosas nuevas sobre el Islam después de ese Jalsa. Entrevisté a aquellos que aceptaron el Islam. Cuando vuelva a Macedonia haré un documental de todas estas grabaciones y difundiré este mensaje al pueblo de Macedonia. Un invitado de Lituania llamado Agostis Saheb dice: me sentí como si estuviera en mi casa. Vuestra comunidad viene de diferentes rincones del mundo para reunirse aquí por un corto tiempo y hay un aire de devoción por todas partes. Para un extranjero como yo esto es absolutamente asombroso y es como un mundo diferente. Estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de presenciar diferentes culturas y antecedentes, religiones y tradiciones, para comer y beber y muchas otras cosas. Para vosotros, los Ahmadis, es digno de elogio que abordéis las dificultades de cada día para este gran propósito. Vuestras enseñanzas son correctas y hay una universalidad al respecto. Un invitado de Lituania dice: el presenciar la comunidad de tan cerca ha sido un verdadero placer porque antes no sabía nada acerca de los musulmanes. He aprendido mucho de este Jalsa y ahora seré capaz de vivir mi vida lo mejor que pueda. Las enseñanzas de esta fe me han resultado beneficiosas y me han convertido en una persona mejor. Me han tratado muy bien aquí. Por lo tanto, los no Ahmadis también sienten un cambio dentro de ellos después de asistir al Jalsa. Por ello, nosotros los Ahmadis, para quienes se organiza el Jalsa, ¿cuánto tenemos que esforzarnos para lograr un cambio dentro de nosotros mismos? Añade: me sentí como si yo fuera el único invitado y todos los demás estaban cuidando de mi comodidad. Aprecio mucho esto. Otra invitada de Lituania, la señora Angreda, dijo: esta es la primera vez que asisto a este evento y me sorprendió ver tanta gente. Había personas de diferentes creencias y culturas que estaban reunidas y todo el mundo estaba ayudando uno al otro. Estaba también realmente sorprendida y asombrada por lo bien que estaba organizado el evento y después de escuchar los procedimientos y visitar al Jalifa ha aumentado aún más en mí el interés de aprender sobre la comunidad. Ciertamente leeré su literatura porque después de escuchar los discursos del líder de la comunidad me he dado cuenta de que lo que se decía era racional. Tuve una muy buena experiencia y ahora voy a esperar al próximo Jalsa.
Sin embargo, tenía una sugerencia para la administración de Alemania. Ella dijo: creo que se organizaron varios programas y exposiciones durante los intervalos de la sesión y para mejorar esto se debe dar más información sobre ellos para que un mayor número de personas pueda visitarlos. Del mismo modo, una delegación integrada por 18 personas asistió desde Kosovo, en la que uno de ellos no era Ahmadi y el resto de los 17 eran Ahmadis. Una invitada de Estonia, Laura Sahiba, dice: estoy muy impresionado con la organización del Jalsa. Parece como si la administración hubiera pensado sobre todas las posibles situaciones desde antes. Había una solución a cada necesidad y dificultad que surgió. Como huésped me trataron con el máximo respeto y se tuvo cuidado de cada una de mis necesidades. En general, el ambiente del Jalsa me pareció excelente. Los asistentes del Jalsa eran muy pacíficos y serviciales. Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de conocer a tantas buenas personas que estaban contando sus experiencias con la comunidad de una manera muy apasionada. Escuché los discursos del Jalsa y sobre todo tuve gran placer de escuchar los discursos del líder de la comunidad que estaban relacionados con los asuntos de la actualidad. El mensaje de los discursos era muy claro y con un nuevo pensamiento y comprensión los llevaré conmigo de regreso. El discurso de la clausura del líder de la comunidad obliga a uno a reflexionar sobre muchas cosas y esto dejó una profunda impresión en mí y fue realmente una experiencia impactante. Una delegación de 48 personas asistió desde Albania, 19 de ellos eran Ahmadis y 29 eran albaneses no Ahmadis. Viajaron durante 43 horas, entre ellos estaban 2 representantes del gobierno, uno de ellos era el presidente del comité estatal Ouna Kaltz. Asimismo, una delegación de 20 personas asistió al Jalsa desde Hungría. 11 eran Ahmadis y el resto no eran Ahmadis. Una invitada, Agia Yaz Saheba, es originaria de Armenia y es muy conocida por su trabajo social en su ciudad Győr en Hungría. También es portavoz del gabinete de la minoría armenia en el país. Uno de los misioneros en Hungría dice que en la tarde después de que el Jalsa había concluido, dijo: estoy caminando junto con miles de musulmanes sin ningún miedo. Todo el mundo aquí es civilizado, cortés y sigue las reglas y es respetuoso hacia la mujer. Los medios afirman que los inmigrantes, particularmente los musulmanes, maltratan a las personas de otras creencias y a las mujeres, pero deberían venir aquí y observar lo educados que son. A continuación dice: un niño pequeño se acercó a mí y no preguntó quién era o de dónde venía, sino que simplemente puso un vaso de agua delante de mí. Cuando bebí el agua, otro niño vino por detrás de él y recogió el vaso vacío. Aquí los mayores, así como los niños, son los embajadores del amor. Posteriormente, cuando fue informada sobre la asistencia total, dijo: los cristianos deberían haber venido hasta en un número 10 veces mayor y deberían haber aprendido a respetarse los unos a los otros en una sociedad civilizada. Otro invitado de Hungría, Mr. Gaber Thomas, expresando sus sentimientos, dijo: el ambiente de religiosidad, paz, humanidad y de hermandad presenciados aquí y la oportunidad de obtener beneficio de ello no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. He trabajado como cura en América durante mucho tiempo y he viajado a través del mundo, pero nunca había presenciado algo así antes. Los Ahmadis son extremadamente afortunados de tener un líder que ama a los Ahmadis y les guía en todo. Después de haber asistido al Jalsa, siento que mi fe se ha fortalecido en gran medida.
A continuación dice: vuestra comunidad crece día tras día, mientras que nosotros los cristianos disminuimos cada día. Nuestras iglesias están quedándose vacías. Y cuando pregunté al líder de la comunidad, también dijo que el materialismo está creciendo y la espiritualidad menguando, por lo tanto todo esto está ocurriendo. También dijo: debemos comunicar al mundo que solo tenemos un Dios y que solo creyendo en él podremos establecer la paz. Me citó en esta ocasión. Un amigo sirio, Akram Domani Saheb, dijo: fui introducido a la comunidad aproximadamente hace un mes. Estaba presente en una de las reuniones de los Ahmadis y ahí aprendí acerca del Ahmadiyyat por primera vez. Entonces participé en el Jalsa con mi familia. La gente fue muy amable y hospitalaria aquí y habló acerca de las creencias de la comunidad en una manera muy cariñosa y afectuosa. Una de las cosas que considero como un milagro es que a pesar de que participaron un número tan grande de personas, no ha habido ni un solo suceso de pelea o altercado en los 3 días. De hecho, incluso durante el Hajj algunas personas en ocasiones discuten o pelean las unas con las otras. Y sin embargo aquí no he visto a nadie hablando en voz alta con nadie. Otro hecho que considero un milagro es que los Ahmadis miran a las mujeres con un sentido de hermandad y respeto. Mi mujer también me dijo que nunca vio a nadie mirándola con malas intenciones. Osama Abu Muhammad Halbid dijo: a pesar del gran número de asistentes al Jalsa, la organización del evento fue excelente y por el bien de la seguridad y de la salud se han tomado todas las medidas, y a pesar del gran número los voluntarios han ofrecido un servicio ejemplar. Nuestros hermanos Ahmadis nos han servido de la manera más excelente, dándonos comida y acomodación. Sin duda es evidente que la verdad está presente en cada palabra y acción suya, la cual no se encuentra en otras comunidades del Islam. Aunque no soy Ahmadi, he de decir que he de elogiar todos vuestros esfuerzos. Un amigo sirio desde Polonia, Mahmoud Saheb, dice: después de escuchar el discurso del líder de la comunidad musulmana Ahmadiyya, mi corazón está lleno de emociones de gran regocijo y alegría. En un solo discurso presentó la solución a todos los problemas del mundo. A continuación nos dijo cómo la paz puede ser establecida entre distintos países y dio su solución a la luz de las enseñanzas islámicas. Como resultado de esto he empezado a sentirme orgulloso de ser musulmán. Luego otro invitado, Boy Migar Saheb, dice: el líder de la comunidad musulmana Ahmadiyya habló de la importancia del entendimiento mutuo entre unos y otros, así como el intercambio de los puntos de vista, y esto es algo que el mundo necesita en la actualidad. Sus palabras me han llevado a meditar sobre la actual situación del mundo. Mediante la cita de versos del Sagrado Corán demostró que el Islam no es una religión de extremismo. También nos dijo que el santo profeta era tal persona que incluso perdonaba a sus enemigos. A continuación dijo: después de escuchar el discurso del Jalifa, me he dado cuenta por primera vez de lo que verdaderamente es el Islam. El Islam es una religión de amor y afecto. El Islam ciertamente no es como lo representan los medios. En Alemania, durante los últimos 2 o 3 años ha tenido lugar la ceremonia del Bet. Para aquellos que asistieron al Jalsa, 33 personas de diferentes países tuvieron la oportunidad de realizar la ceremonia del Bet. Eran originarias de Albania, Gambia, Ghana, Alemania, Irak, Yemen, Marruecos, Palestina, Siria, Turquía y Lituania. Names Abdul Jalil Saheba de Estonia también estaba presente y tuvo la oportunidad de realizar el Bet. Dijo: soy de origen palestino, casada con un joven estonio. Estoy participando en el Jalsa por segunda vez. Después de la primera vez que participé en el Jalsa, volví a casa con muchas dudas y cuestiones. Sin embargo, durante este Jalsa recé fervientemente a Dios el Todopoderoso para que me guiase por el camino recto, y si la manera correcta de vivir era formar parte de la comunidad musulmana Ahmadiyya, entonces que Dios me guiase hacia ello. Como resultado de la satisfacción que Dios el Todopoderoso me concedió, hice el Bet al día siguiente.
Me considero muy afortunado de que incontables personas en el jazz rezasen para que me convirtiera en Ahmadi. Escuché todos los discursos del año pasado, sin embargo, este año tuve la oportunidad de escuchar atentamente todos los acontecimientos. Consecuentemente, Dios el Todopoderoso insertó la verdad del Ahmadiyyat en mi corazón y me aseguró de que esta es la verdadera Jamaat. Por tanto, realicé el Bet. A continuación añade: nunca había visto tal unidad y hermandad entre las mujeres como la vi allí. Conocí a mujeres de varios países, muchas de las cuales quizá nunca volveré a ver. Sin embargo, siempre las recordaré en mis oraciones. Creo que convertirme en Ahmadi y formar parte de la comunidad era parte del decreto de Dios el Todopoderoso. He presentado los sentimientos de algunos de los invitados. Por la gracia de Allah el Todopoderoso, el Jalsa se convierte en una fuente que abre los corazones de las personas y al mismo tiempo que elimina las dudas y las reservas de las personas. También presenta la verdadera imagen del Islam. Que Allah el Todopoderoso continuamente difunda estas bendiciones. Respecto a la cobertura mediática, el primer día tuvo lugar una rueda de prensa después de las oraciones del viernes, en la que estuvieron presentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Los medios de comunicación internacionales incluyeron representantes de televisión y periódicos de Italia, Macedonia, Australia, Brasil y Bélgica. Entre los medios de comunicación nacionales de Alemania estaban presentes 4 canales de televisión, así como 3 medios de prensa. De los medios de comunicación locales estaban presentes en el canal de radio de la NTV y otros 3 medios de prensa escrita. Según los informes, la difusión de los 3 días que se produjo a través de los medios de comunicación colectivos, incluyendo 5 canales de televisión, 3 de radio y 61 periódicos y otros medios de comunicación impresos, el mensaje de Jalsa Salana llegó a más de 59.200.000 personas. Además, la difusión de los medios de comunicación internacionales se espera que se difundan en la próxima semana, según los representantes de los medios de comunicación, a una audiencia de 41.300.000. Del mismo modo, el Jalsa Salana de Alemania se pudo ver utilizando el sitio web de Al-Islam y con la ayuda de los estudios alemanes de la MTA. También subieron un comunicado de prensa del Departamento de Prensa y Comunicación Central. El Jalsa también fue cubierto ampliamente en las redes sociales. Esto incluyó Facebook, con 4 publicaciones que vieron 420.000 personas y recibió 36.000 me gustas y comentarios. Además de esto, en Twitter 536.000 personas vieron los tweets del Jalsa y 5.800 personas retuitearon sobre el Jalsa. Por lo tanto, estos han sido algunos de los sentimientos de varios invitados que asistieron al Jalsa. Sin embargo, hay algunas deficiencias que mencionaré brevemente. Ya he mencionado una anteriormente sobre la gente que estaba vagando fuera. Para ello, el Departamento de Tarbiyat debe trabajar para garantizar que las personas no paseen sin rumbo durante los discursos. El sistema de sonido no funcionó correctamente, especialmente durante el sermón del viernes. Además de esto, había algunas otras cuestiones técnicas, aunque se resolvieron más tarde y mejoró. La Jamaat de Alemania debe trabajar para mejorar en este departamento. Luego hubieron algunas quejas de que había demasiada interferencia audible en los dispositivos de traducción auriculares. Esto también debe ser rectificado. Del mismo modo, debido a una cantidad imprevista de invitados, casi 400 invitados se quedaron sin colchones. A pesar de que este no es un problema grave, sin embargo, la Jamaat de Alemania debe hacer mejores disposiciones para el futuro. Algunas personas también se han quejado de la falta de disciplina dentro del Jalsa. Esto debe abordarse. Una razón de esto es que una de las máquinas del sistema de refrigeración del pabellón se estropeó y como resultado de esto la temperatura en la sala aumentó. Sin embargo, incluso aquí durante el Jalsa Salana de Reino Unido, dentro de la carpa la temperatura es bastante alta y sin embargo la gente permanece sentada en silencio. Por lo tanto, no es una excusa y el Departamento de Tarbiyat debe trabajar particularmente en este sentido. Deben recordar esto a los Ahmadis durante todo el año. A pesar de que he mencionado algunas de estas deficiencias, también deben reflexionar sobre sus propias deficiencias y trabajar para mejorar en esto.
Del mismo modo, hubo quejas sobre la escasez de alimentos. El primer día la cantidad de alimentos era insuficiente con respecto al número de existentes. Esta cuestión debería haber sido resuelta al día siguiente, pero sin embargo este no fue el caso y el salan continuó siendo insuficiente. Al final se tuvo que preparar dal de emergencia y esto continuó ocurriendo. Como resultado, a muchas personas solo les sirvieron esto. Deben centrar su atención en este asunto y asegurarse de que se realiza una planificación adecuada de antemano. Que Allah permita que todos los trabajadores se esfuercen por mejorar en el futuro. Durante esta gira también hubo una ceremonia de inauguración de una mezquita. Por la gracia de Allah, esto tuvo un impacto positivo en los invitados y expresaron inequívocamente su opinión de que este Islam debería extenderse por toda Alemania. Esta ceremonia también recibió amplia publicidad. Representantes de 2 canales de televisión y 2 periódicos estaban presentes y a través de estos medios el mensaje del Islam verdadero llegó a 1,65 millones de personas. Que Allah permita a la Jamaat de Alemania trabajar para difundir el mensaje del Islam con una mayor capacidad en el futuro y les permita además aprovechar la cobertura que han recibido. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر